sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape y tenemos el gusto, el placer, la bendición de compartirle hoy la palabra del Señor, que es lo que queremos. Si usted tiene su Biblia, por favor, tómela, que es lo que vamos a estudiar, la Biblia, ningún otro libro, solamente la Biblia. 3 segmentos tenemos hoy en el programa, si Él nos da vida. Primero, nuestro pastor en su sección Consultorio Bíblico, contestando preguntas con la Biblia o con el fundamento bíblico. A veces hay cosas que uno cree y no están fundamentadas en la Biblia y es muy peligroso. Segundo, tocaremos hoy, si el Señor nos permite, los últimos 2 puntos acerca de qué debemos declarar, qué no debemos declarar. Hoy terminaremos, hoy serán los últimos 2 puntos. Y tercero, queremos pedirle que por favor nos comparta un texto para poder terminar con él. Si el Señor nos da vida, por favor, escríbanos un texto y con gusto terminaremos con él este programa. También queremos pedirle que por favor, si gusta, antes de terminar, hacemos una oración y queremos incluirlo usted. Si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna preocupación, si usted está enfermo, queremos orar por usted, que el Señor, conforme a su voluntad, la cual es buena, sabemos que Él dirigirá su vida para encontrar el refugio que el Señor quiere darle, si el Señor quiere. Por favor, escríbanos y con gusto oraremos por usted casi al final del programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto, copastor de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. 911, ¿dónde es su emergencia? Qué grato es volver a encontrarnos en este segmento consultorio bíblico de SOS 911 al rescate del alma. Y como siempre lo digo, es una grandísima sensación de privilegio poder servirle al Señor y a usted, pero también una sensación de gran y delicada responsabilidad, porque estamos comprometidos con el Señor a compartirle la palabra de Él tal como la dejó escrita, sin desviarnos a izquierda ni a derecha. Y ahora que se habla tanto de libertad, de independencia, quisiera tocar con usted un tema acerca de la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. No sé si usted lo sabe, lo ha pensado, se ha puesto a analizar un ratito, pero la gente es esclava por partida múltiple. Las personas que no tienen a Cristo son esclavos de muy diversas maneras. Y yo quisiera compartirle textualmente Romanos 8, 19 al 21, donde así está escrito: porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no voluntariamente, sino por causa del que las sujetó con esperanza, que también esas criaturas serán libradas de la esclavitud de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Repito, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz y con su resurrección, nos dio una libertad enorme, no una simple libertad a secas, sino una libertad gloriosa en varios terrenos. Le voy a compartir algunos, 5 por lo menos. Primero, el Señor Jesucristo nos hizo libres del pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Es cierto, seguimos siendo pecadores, como todo mundo seguimos siendo pecadores, solo que nuestros pecados, en primera, ya han sido lavados por la sangre de Jesucristo al venir a Él. Y en segunda, nuestros pecados ya no nos dominan. Ahora tenemos poder a través del Espíritu Santo para vencer esas cadenas que nos ataban de una manera inevitable, nos arrastraban, nos impelían al pecado. Han quedado rotas para siempre, gracias al Señor Jesucristo. Le comparto Romanos 6, 1 y 2. Así está escrito: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera.
Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no vamos a seguir pecando. Nuestro pecado, dice Pablo un poquito antes, 5:20, fue enorme, abundó, pero sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y él pregunta con un dejo de sarcasmo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando para que nos siga perdonando? De ninguna manera, ya estamos muertos al pecado. Esto es muy claro, estamos vivos para Dios, pero muertos al pecado. Y ahí mismo en el 6, 11, 14, así es escrito. Así también ustedes piensen que de cierto están muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal para que le obedezcan en sus placeres, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. En lugar de eso, preséntense a Dios como vivos de los muertos y sus miembros a Dios por instrumentos de justicia. Escuche, porque esto es glorioso. Porque el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, el pecado ya no nos domina, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es precioso. El Señor Jesucristo de esta manera nos ha bendecido. Y del 20 al 23 continúa Pablo diciendo, porque cuando fueron esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. ¿Qué producto pues tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellos es muerte. Pero ahora, librados del pecado, es lo que le estoy diciendo, librados del pecado y hechos esclavos a Dios, tienen por su fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Ya el pecado no nos domina. Ahí está el pecado en Coatzacoalcos, está a 1 milímetro de nosotros, pero ya no lo practicamos. Aquello que antes era irresistible, la cadena quedó rota por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dio libertad, fíjense, sobre Satanás. Antes éramos esclavos de Satanás. Lo que él ordenaba hacíamos como si fuéramos sus títeres. No teníamos voluntad propia. Es cierto, mucha gente dice, no, yo hago lo que quiero. Si me quiero emborrachar, me emborracho. Si quiero cometer pecado sexual, lo hago. Y no es cierto. Me quiero drogar, quiero matar, quiero robar, lo hago. No, no. Es lo que el Padre de los que no tienen a Cristo ordena. Y repito, como simples marionetas, se dejan guiar por él, no pueden romper sus cadenas, pero el Señor Jesucristo nos dio libertad de Satanás. Ya el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. En la primera de Juan 2:14, este apóstol dijo así: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Escuche, y la palabra de Dios mora en ustedes y han vencido al maligno. Los cristianos hemos vencido al maligno, no por nuestras fuerzas, que son nulas comparadas con las de él. El poder de atracción mortal de la tentación es irresistible para el que no tiene a Jesucristo en su corazón, pero el Señor nos hizo libres de Satanás. Ahí mismo en su primera carta, en el capítulo 5, 18 y 19, así está escrito: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, pero el que es engendrado de Dios se guarda a él mismo, y escuche, eso es glorioso, y el maligno no lo toca. Ahí está, pero ya no puede hacer nada contra nosotros, mucho menos nos podrá poseer. Es un error doctrinal ahora en muchas iglesias, donde se reprende demonios de cristianos. Un cristiano jamás podrá ser poseído por Satanás, porque el cristiano, dice la Escritura, 1 Corintios 3:16, es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no va a convivir con un demonio. Esto es algo que usted debe tener muy claro. No se deje engañar. Ese es uno de los propósitos de este programa, compartir la verdad. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios, y todo el mundo está puesto en maldad. Todo el mundo está puesto bajo el poder del maligno. El Señor no domina el mundo ahora, y no porque no pueda, Él es todopoderoso, sino porque el poder lo tiene ahora Satanás transitoriamente. El Señor viene pronto y le quitará todo poder y lo recuperará para la gloria del Señor. Entonces somos libres del pecado y libres del diablo también. Pero mira, algo que también es consolador, es esperanzador.
Jesucristo nos hizo libres del sepulcro. Ya la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Sí, vamos a morir, pero un ratito nada más. En la primera de Corintios 15, y le comparto textualmente, así es escrito en el 51. He aquí les digo un misterio. No todos ciertamente dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción. Murieron quizás amputados, murieron quizás sin riñón, ciegos, parapléjicos, pero serán resucitados con cuerpos glorificados, ya no más enfermedad. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, sea vestido de incorrupción, el cuerpo glorificado, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Más, doy gracias a Dios por este más a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Jesucristo nos libró del sepulcro. De allí, aunque nos pongan toneladas de concreto encima, el Señor Jesucristo nos va a levantar. Él dijo así, lo dijo con toda autoridad y certeza, con toda veracidad: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y para confirmar ese dicho que es profético para todos los que creamos en él, a su amigo Lázaro, que estaba sepultado y que tenía 4 días de muerto y que ya apestaba, lo resucitó con el poder que él tiene. Gloria a Dios. Él es la resurrección y la vida. Pero también Jesucristo nos dio libertad. ¿Sabe? Algo muy importante que la gente ni cuenta se da, y cuando más o menos se da cuenta se aferra a esa cadena. Estoy hablando de cadenas, estoy hablando de celdas, de jaulas, donde el enemigo nos tenía y el Señor Jesucristo las rompió y abrió las puertas para que voláramos. Dice el Salmo 124, 7 y 8, nuestra alma escapó como ave del lazo de un cazador. Se rompió el lazo y escapamos nosotros, porque nuestro socorro vino en el nombre de Jehová. El que rompió las cadenas fue nuestro Señor. Pero este cuarto punto, esta cuarta cadena en que el diablo nos tenía, es, fíjese, el error doctrinal. Pululan religiones por todo el mundo, son miles y decenas y hasta cientos de miles de religiones en el mundo, pero ninguna religión tiene poder para perdonar pecados, y no hay ninguna religión, por antigua, por rica, por numerosa que sea, que pueda poner a un solo pecador en el cielo. Todos los que se han salvado han sido gracias a la fe en Jesucristo. Los que vivieron antes que Él viniera, bueno, la fe en el Mesías que iba a venir. Y los que nacimos y vivimos después de la muerte del Señor y su resurrección, por la fe en el Mesías que ya vino. El Señor Jesucristo nos enseña la verdad. En todas las religiones usted va a encontrar doctrinas y prácticas que violan la palabra del Señor. Yo vivía en ellas, yo practicaba en ellas desde los 6 años, hice unos ritos allí que según yo me daban el perdón, porque así me enseñaron, y no es cierto. Hay tanta doctrina falsa, hay tanto predicador falso que tiene encadenada a la gente por millones. Es la religión falsa. La doctrina falsa es una de las armas favoritas del diablo. ¿Cómo le ha resultado eficaz para cosechar almas para el infierno? Miles de millones están en errores doctrinales, en falsas doctrinas. Jesucristo advirtió que vendrían falsos predicadores, que harían falsos milagros y que engañarían mucho y hasta se ostentarían como Cristos. Mire usted, esto es muy delicado. Pero el Señor Jesucristo, repito, nos dio libertad del error doctrinal. Permítame compartirle Efesios 4, 14, donde así es escrito: ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por trampas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error.
Dios no quiere que andemos de aquí para allá como un barco a la deriva, sin timón, sin vela, sin brújula. Dios quiere darnos un cimiento firme, que es su palabra, y un rumbo firme, fijo, que es el reino celestial. Allá Él nos está esperando. Fue a prepararlo para nosotros, pero ahora nos está preparando a nosotros con su doctrina sana para ese hogar celestial. Y entonces tenemos que escapar de la doctrina falsa. Y hay muchas personas, yo lo he vivido en estos 40 años, que al ser confrontados con la verdad bíblica, qué desgracia, qué tragedia, prefieren sus doctrinas falsas, porque así fueron enseñados, porque sus papás ahí estaban, sus abuelos, sus familiares, sus ancestros. Amigo y amiga que nos escucha, y no es casualidad que nos esté escuchando, Dios le ama y le ofrece libertad de su error doctrinal. Jesucristo nos está llamando a conocer la verdad, porque ella nos hace libres. En Colosenses 2, 8, 9, así es escrito: mire que nadie los engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, a los argumentos mundanos, pero no según Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. Todo lo que es Dios en espíritu habitó en Jesucristo en forma física. Jesucristo es el único que se atrevió a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre es espíritu, el Padre es invisible, nadie lo puede ver. La Biblia dice que nadie lo vio jamás, Juan 1:18. Esto es algo que también le debe quedar claro. Que no lo engañen con que vieron a Dios, hicieron un dibujo, o le enseñan a usted una estampa de Dios y usted se arrodilla ante ella. Deje todo eso y venga a Jesucristo, porque esas cadenas que usted no puede ni podrá jamás romper, Jesucristo las rompió en favor de usted, porque le ama como nadie jamás le podrá amar. Otro punto, y es el quinto: somos, por la fe en Jesucristo, libres de la superstición. Mire, la superstición. Modestia aparte, yo no me considero inculto, no me considero un ignorante. Sí, ignoro millones de cosas, pero ignorante no soy, analfabeta no soy. Sin embargo, a pesar de ciertos estudios que tuve, yo era muy supersticioso. ¿Qué contrasentido? ¿Cómo puede ser que sea supersticioso una persona de allá, de la montaña, de la sierra, donde no llega la información? Bueno, sí, pero yo lo era, y como yo, millones y miles de millones. Que si perros aullan en la noche, alguien se va a morir; que si un gato negro se atraviesa; que si no pases debajo de una escalera, tiraste la sal, rompiste un espejo; lee tu horóscopo a ver qué te deparan los astros. Todo eso es superstición maligna, el padre de la mentira. Que le quede claro, lo dijo Jesús, Juan 8:44, el padre de la mentira es Satanás, el padre de la verdad es Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. Si usted vive creyendo estas supersticiones, ahora hay una muy, moderna relativamente, en los funerales. Cuando se lleva el cuerpo al sepulcro, los familiares se hacen disimulados por ahí, los apartan, y si algún familiar medio distraído quiere cargar el cuerpo, el féretro, rápido lo quitan de ahí, porque se desarrolló esta nueva superstición, auspiciada y fomentada por ya saben quiénes, de que si un familiar carga el cuerpo de un fallecido, un familiar que ya va al sepulcro, él va a morir también. Esto es absurdo. La superstición es insensata. La superstición se caracteriza por ser absurda, por ser irracional. ¿Cuánta gente familiar? Yo, por ejemplo, he cargado sepulcros, ataúdes de mis amados, y no me he muerto. ¿Y cuánta gente no cargó y se murió? Ahora, cargar el cuerpo de un amado es una manera póstuma de darle honor, yo creo, ¿no? Brindarle nuestro cariño y una despedida así. No se deje engañar, rompa con la superstición. Pero ¿cómo vamos a hacer? Algunas tienen una apariencia así de culta. Pensamos en superstición, una bruja con la nariz y una verruga y un búho ahí en el hombro. No. Ahora tienen internet, tienen faxes, en la televisión. Todo el día está un programa de superstición. Hay un brujo, le dan agua, le leen la carta, le leen el tarot, le leen la mano, todo eso, le adivinan el futuro. Jesucristo, esas cadenas que estaban arraigadas hasta mi alma, las rompió y me dio libertad de la superstición.
¿Qué le parece? Déjeme decirle lo que dijo el apóstol Pablo hace 2000 años a su amado hijo y consiervo en la fe, Timoteo. En la primera carta, capítulo 4 y versículo 7, dice: las fábulas profanas y de viejas, desecha y ejercítate para la piedad. Y en la segunda de Timoteo 4, 1 al 5, así está escrito: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, Él ya viene, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escucha esta profecía. Es espeluznante, y más lo es cuando vemos, yo lo veo, que delante de mis ojos se está cumpliendo. Hace 2000 años fue hecha, pero ahora se está cumpliendo. Escuchen con su corazón, porque vendrá tiempo, ya ahora es, cuando no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina les aburre. No quieren sana doctrina, quieren shows, quieren escándalo, quieren música aparentemente cristiana, pero no lo es. No soportarán la sana doctrina. En lugar de eso, teniendo comezón de oír, fíjese qué gráfico, comezón de oír, se amontonarán alrededor de maestros que hablen conforme a sus concupiscencias. Los predicadores que hablan lo que la gente quiere oír tienen millones de audiencia. Los que predicamos la sana doctrina, la verdad pura como está en el Evangelio, no, la gente no quiere oír eso, les fastidia. En Israel, ahí en el camino, en el desierto rumbo a la tierra prometida, venían de la esclavitud egipcia. Dios les daba de comer maná, un pan precioso, nutritivo, hipernutritivo, venía del cielo. Y ellos le dijeron a Dios: ¿sabes qué? Ya estamos fastidiados de tu maná. Qué grave es eso, qué grave. Imagínese usted, si es usted mujer, que le hace su comida a su esposo y a sus hijos con todo su amor y esmero, y le dijeran: ya estamos fastidiados de tu comida. Pues Dios, ¿cómo se habrá sentido? La gente ya no quiere oír la sana doctrina. Busquen un predicador mentiroso, mencionen uno y alrededor tiene a millones. Pero eso es profecía y ya se está cumpliendo. Ya no soportan la sana doctrina y apartarán de la verdad del oído. Ya no quieren oír, no quieren oír, le cambian el canal, apagan la tele, la computadora, y buscarán las fábulas, las mentiras. Es lo que le estoy compartiendo. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, vela en todo, vigila, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Contra viento y marea, nosotros estamos aquí. Somos indignos, somos pecadores, somos impreparados, no nos consideramos superiores a nadie, pero tenemos la verdad. Y la verdad es la que nos avala, la que nos respalda, la que nos certifica delante de Dios y de usted como fieles siervos del Señor Jesucristo. De eso yo doy cuenta. Ahora, es una paradoja, es un contrasentido. Usted puede ver en los mercados, en las escuelas, en los trabajos, en diversiones, estadios, malecones, cantinas, millones de personas libres, están libres físicamente, políticamente, pero espiritualmente, ya le dije, son esclavos por partida múltiple. De muchas maneras el diablo los tiene encadenados. Libres, pero esclavos. Libres, pero presos. Y en las cárceles, en los cerezos, hay mucha gente que por esas cosas que no quiero mencionar, está allí, están presos políticamente, físicamente, pero ahí conocieron a Jesucristo porque hay predicadores allí en los cerezos y son libres espiritualmente, presos pero libres, libres pero presos. Y felizmente existimos, ya somos millones, personas, hombres y mujeres de toda nacionalidad, que somos libres y libres. Libres políticamente, libres espiritualmente. Dios usó a Moisés como el más grande libertador de todas las épocas para darle la libertad y la legislación al pueblo hebreo. Pero Moisés no pudo librarlos de la cadena del pecado. Aunque eran libres del faraón, seguían mintiendo, seguían celando, seguían robando, seguían matando, seguían fornicando, adulterando, adoraron un becerro de oro. Esto es grave. Libres del faraón, pero seguían esclavos de Satanás. Eso es terrible. Y ellos se sentían felices. Don Miguel Hidalgo, Morelos, Sucre, Bolívar, Martí,
O'Higgins, Lincoln, Mandela, tantos próceres que Dios levantó para darle libertad política a su pueblo, pero no le pudieron dar la libertad espiritual, que es la que más urge. El esclavo físico, con su muerte se acaba la esclavitud, ya no puede uno decirle al cadáver, haz esto o darle latigazos, no tiene sentido. Pero la libertad que Jesucristo nos dio va más allá de la muerte. Aún después de muertos seguiremos siendo libres, libres eternamente por la sangre que Él derramó en la cruz. ¿Qué le parece esto? Ahora, concluyo. Todo mundo es esclavo, no hay vuelta. La humanidad entera, dicen que somos 7,000 millones ya. La humanidad entera está dividida en solo dos grupos: los esclavos de Dios y los esclavos de Satanás. Con cariño, pero seria y urgentemente le pregunto, ¿usted de quién es esclavo? ¿Es esclavo ya de Dios o sigue siendo esclavo de Satanás? Ahora bien, otra pregunta. Si usted me dijera con toda honestidad que es esclavo del diablo, del pecado, de la superstición, de la falsa doctrina y de la muerte, yo le pregunto, ¿quiere seguir así? ¿Quiere seguir esclavizado? Porque esa esclavitud lo lleva al infierno, no solo a la tumba, al infierno. ¿O quiere ya hastiado de esas cadenas, que se las rompa, que las reviente, que les abra las jaulas el Señor Jesucristo? Venga a Él, ahora que todavía tiene vida, ahora que me está escuchando, y no es casualidad que me esté escuchando, el Señor así lo preparó en Juan 8, y yo concluyo aquí, en Juan 8, 31, así es escrito. Decía Jesús a los judíos que le habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Escuchen, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo. Ellos le dijeron: somos simiente de Abraham, ¿por qué dices tú que seremos libres? Jesús le dijo lo que le he compartido: de cierto les digo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El siervo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, Jesucristo, serán verdaderamente, auténticamente, eternamente libres para siempre, pero solo mediante la libertad que este libertador divino vino a darnos a través de su sangre y su redención. Crea en Él y será libre, libre para siempre. Que así sea mi oración y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia?
Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la participación de nuestro pastor y porque el Señor Jesucristo nos ha hecho libres con Él. Gloria a Dios. Hoy terminaremos el tema acerca de qué dice la Biblia sobre declarar y hemos tocado varios puntos. Hoy tocaremos los últimos dos. El primero que habíamos dicho era lo que el cristiano debe declarar. A través de la Biblia encontramos sobre todo declarar al Señor pues nuestro pecado para que Él nos lo perdone. Segundo punto, habíamos estudiado la manera en que debemos buscar el favor de Dios, con ese respeto, con ese temor, con esa admiración que el Señor merece, nunca tratarlo de otra manera. 3, vimos también acerca de ejemplos de cómo buscar el favor de Dios, en la cual a través de 16 casos en la Biblia se busca encontramos cómo ellos rogaban al favor de Dios y nunca le exigían ni le querían que ellos cumpliera su voluntad, sino que buscaban la voluntad del Señor para que conforme al ruego de ellos, si es la voluntad del Señor, Él contestaba. 4, lo que el cristiano no debe declarar, y ahí es donde principalmente hablamos de la doctrina, que era ante las falsas doctrinas, ver cómo, pues bíblicamente, qué es lo que nos enseña Dios. No queremos, pues, simplemente simpatizar con todos, queremos ocuparnos en lo que dice la palabra de Dios, queremos estar bien con el Señor. 5, el último punto que estudiamos la semana pasada era lo que Dios declara, quiénes son de Él, el valor de cada una de los frutos de las obras de su pueblo. A través de la Biblia encontramos eso, y de Corintios, cómo serán probados por el fuego también los frutos de cada uno, si uno es verdadero, hijo de Dios o no lo es. Y también a través de los evangelios vemos cómo Jesús declaraba acerca del reino de Dios en las parábolas. Finalmente, hoy tocaremos los últimos 2 puntos. Hablaremos de 6. Aquel que le declara fe, Dios lo declara como su pueblo. Ese es el 6º punto. Aquel que muestra con su testimonio y con sus labios y no se avergüenza del Señor, el Señor tampoco se avergonzará de él. Y solamente para mencionar un pasaje de Deuteronomio, dice en inciso 1, solo aquellos que le declaran fe exclusiva en adoración, a ellos se refiere. Deuteronomio 26:17 dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Es lo que el pueblo de Israel estaba declarándole al Señor antes de entrar a poseer la tierra con Josué. Moisés estaba despidiendo, y lo que Moisés primero quiere es que ellos declaren solemnemente que Jehová es su Dios, y la generación que se levanta después de todo el éxodo, si usted conoce de la Biblia, después de los 40 años del éxodo, era una de las generaciones más fieles que pudo conquistar lo que el Señor le permitió a través de Josué. Bueno, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Esto es lo que debemos hacer. Si nosotros declaramos así, el Señor declarará que somos su pueblo. Si usted ora, le canta, se postra, ofrenda, se encomienda ahora y en la hora de nuestra muerte a alguien que no es el Dios trino de la Biblia, usted no es de Él. Usted no es de Él. Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie más. Nadie más puede tenerla. Y Dios Padre no tiene esposa. Los hombres terrenales necesitamos una mujer, ¿de acuerdo?, para ser amados fielmente y amar, ¿de acuerdo? Pero Dios no necesita ninguna mujer. Jesús, quien Él sí fue siempre virgen, no necesitó mujer. Y damos nosotros poner nuestra adoración completa, solemnemente a nuestro Dios, a nadie más. Tenemos que declararlo así, con fidelidad y con nuestro testimonio que honramos al Señor. 2, solo aquellos que le declaran fidelidad con obediencia. Eso es también, ¿no? Ya vimos la adoración solamente exclusivamente a Él, ahora con obediencia. Inciso 2, Deuteronomio 26:17. Y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás su voz. Eso dice Él. Primero, solemnemente que serás tu Dios, y segundo, si declaras también que lo obedecerás, entonces vendrá la bendición. Si le declaras obediencia al Señor, no solamente con tus labios, no solamente a través de una alabanza en un momento muy especial, muy elevado en un culto, en algún momento de adoración, sino con nuestros hechos, donde quiera que estemos. Portarse bien en la iglesia es muy fácil, pero tenemos que honrar al Señor, sobre todo en nuestros pensamientos, donde creemos que nadie nos ve, pero Dios sí nos ve. Las obras no salvan.
La fe sí, la Biblia dice 3 veces que el justo por la fe vivirá, pero la obediencia a Dios es el testimonio que demuestra que uno verdaderamente es cristiano o uno falso. El testimonio, la fidelidad, el compromiso, el actuar fiel en medio de las circunstancias difíciles es el que da pues testimonio de que uno es cristiano. La palabra testimonio en el Nuevo Testamento tiene que ver con la palabra martirio en griego, en la cual ellos daban su testimonio para ofrendar su vida al Señor ante los ataques de los judíos, ante los ataques de los romanos, que ellos los perseguían, y eso es testimonio. Un testimonio cristiano debe de relucir ante los ataques que existen, no solamente comportarse bien o no portarse mal, sino honrar al Señor y que el Señor se sienta agradado a través de nuestro comportamiento. Si con hechos le declaramos fidelidad al Señor, Él declarará que somos su pueblo. Los hechos hablan más que 1000 palabras. Las palabras pues se las lleva el viento. A veces prometemos cosas que no hacemos. La obediencia a Dios demuestra nuestro amor a su nombre, demuestra nuestra fe, demuestra nuestra sumisión, su confianza. Cada vez que lo obedecemos estamos actuando con fe en el Señor. Pero nuestra desobediencia pues demuestra todo lo contrario. El tomar la palabra de Dios y decirle, bueno, no me interesa lo que Él diga, conozco la Biblia, pero yo voy a hacerlo a mi manera, demuestra una falta de respeto a su autor. Demuestra incredulidad también, por supuesto, rebeldía y dudas también ante el Señor. Cuidado, por eso tenemos que honrar al Señor. Pensemos antes de cada decisión de la manera en la cual estamos actuando. El libro de Santiago está casi en su totalidad dedicado a este asunto, al demostrar nuestra fe con las obras, pero las obras son las que nos salvan, sino la fe. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, tenemos de declarar entonces al Señor con nuestras obras que le pertenecemos a Él. A los primeros cristianos se les llamó cristianos no porque tenían un título, no porque traían rollos de la Biblia, no había Biblia, todavía no había libros, sino porque se comportaban como Cristo, por eso les llamaban cristianos, porque habían seguido a Cristo. Los apóstoles, los 120 habían seguido a Cristo, por eso les llamaban cristianos. Se comportaban como Él, cambiaban su manera de actuar pecaminosa y vengativa, ahora a través de la gracia y del perdón del Señor. Y por eso se les llamó cristianos. Así también nuestra fe sin obras es muerta. ¿Qué obras hemos tenido esta semana? ¿De qué manera festejamos las fiestas patrias? ¿Honramos al Señor en ese momento o simplemente fue un pretexto más para tomar alcohol? No sé, cuidado. Tenemos que ser agradecidos con el Señor y en nuestras festividades, sobre todo, poner las cosas en las manos del Señor. Si nosotros le declaramos con fe, Él va a declarar que somos su pueblo. Dice ahí, inciso 3, un pueblo de exclusiva posesión, de nadie más. El Señor no comparte su gloria ni comparte su pueblo. Sigue ahí Deuteronomio 26:18. Y Jehová, ya que hayas tú declarado esto solemnemente que tú lo vas a adorar y que lo vas a obedecer, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¡Qué bendición! Si tú le declaras fidelidad, pues el Señor declara que tú serás un pueblo solamente de Él. ¿Alguna vez usted ha entrado a alguna fiesta privada sin invitación o está ahí, o quiere usted entrar sin invitación? Bueno, uno no puede entrar a un lugar exclusivo. Veríamos cómo la fila se forma y aunque nosotros estuviéramos en la fila no podríamos entrar si no tenemos una invitación. Los recepcionistas nos verían de los pies a la cabeza y nos dirían así, a ver su nombre y no está, y hasta burlonamente nos podrían decir, ¿sabe qué? Sin invitación usted no puede entrar. Quizá alguien nos viera así, ¿no? Y ya por más que hiciéramos otra vez fila no podríamos entrar. Pero imagine que en ese momento usted que olvidó su invitación o por esas cosas pues no la llevó, desde la mesa de honor el anfitrión, el festejado, lo viera a usted y el anfitrión se parara medio de la fiesta y de todos los que lo quieren saludar, saliera a la puerta y lo saludara a usted y le dijera al recepcionista, hola, déjalo pasar, ponle una silla a mi lado, te lo digo, y él es mi amigo, así es que trátalo como a mí.
¿Cómo cree que lo recibiría ese mismo recepcionista que hace un momento nos había tratado así, casi burlonamente, solo por no traer invitación? Eso mismo sucede muchas veces con la iglesia. El reino de los cielos, no muchas veces, siempre, el reino de los cielos es inalcanzable para nosotros. Por nuestras obras no es impagable, pues somos pecadores, no podríamos estar nunca en el reino de los cielos. Y sin embargo, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, nos damos cuenta que Él dejó su trono para pagar nuestra deuda y darnos un lugar a su mesa de honor, y ahora somos por su bendición hijos libres del Señor. Así es que una vez que estemos en su presencia, probablemente se escuchará la más hermosa de las declaraciones que esperamos de Cristo cuando estemos allá y se pase lista. Quizás se nos diga: Tetelestai, ya todo está pagado, yo pagué la deuda de este hombre, déjenlo pasar. Entra al gozo de tu Señor cuando estemos a las puertas del cielo. Yo declaro que tú eres mío. Así es como encontraremos la bendición del Señor y nada nos podrá separar de Él. Seremos de exclusiva posesión de Él. Inciso 4. Un pueblo elevado para demostrar que Dios es bueno. Por esto también viene incluido en estos versículos. Deuteronomio 26, 19. Ya una vez que Él nos haya declarado que somos de Él, para esto lo hace, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho. No estamos aquí para buscar el loor, la fama y la gloria, no, como cristianos no, debemos de aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Pero el Señor al cristiano pues lo convierte así. Pero no es para quedarnos con la fama, con la gloria. Dios da talentos, Dios da dones a su pueblo, sino que es nuestra tarea demostrar que el Señor es bueno en este mundo que en medio de envidias, de traiciones, de infidelidades, de violencia, de pecado, se consume. Debemos demostrar a través de las bendiciones que Dios nos ha dado que Él sigue siendo misericordioso, que en Él hay perdón y vida eterna, que ante toda bifurcación de la vida, Cristo es la brújula que apunta siempre hacia la salvación. Es Él el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, solamente Él. Por eso tenemos nosotros que tomarnos de su mano, y por eso el Señor es que levanta a su pueblo. Una vez que una persona busca al Señor y se humilla, el Señor lo exalta, lo bendice, lo fortalece, lo provee, lo rodea de bendiciones. Puede ser materiales, por supuesto, pero sobre todo espirituales. Si Él nos ha lavado, si Él nos ha santificado, si Él nos ha justificado, nos ha dado talentos y dones, nunca debemos ensoberbecernos, sino al contrario, devolverle la gloria a Él. Y gloria que a este mundo se dé cuenta que nosotros, a pesar de ser vasos de barro, y pues del barro más corriente o más sucio, pero barro arrepentido, poseemos el tesoro más grande, que es el Espíritu Santo, que es la salvación, el Evangelio. Pongamos nuestra mirada en el Señor y veamos cómo, si le declaramos a Él con fe, Él declarará que somos su pueblo. Y finalmente, por fin, para terminar este punto de estos estudios acerca de declarar, séptimo punto: la naturaleza declara a su Creador. Eso es lo que dice la Biblia. Salmo 50, versículo 6, escrito está: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza es la primera evangelista que apunta hacia su Creador. Cada día en el cielo hay una pincelada de su autor divino que nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, declara que el Señor es justo. Aquellos que han podido ver alguna vez algún cometa, una estrella fugaz, son privilegiados por el Altísimo. Muchas veces buscamos ayuda a nuestra derecha, a nuestra izquierda, ante nuestros problemas. Pensamos en aquella persona que nos puede ayudar, y al no recibir esa ayuda terminamos viendo hacia abajo, cuando ¿sabe qué? La respuesta de Dios, la ayuda de Dios siempre ha estado viendo hacia el cielo, buscándolo de corazón, con fidelidad. Y recordar que en Dios hay perdón, y que cuando lo volteamos a ver a Él, a veces hasta el último, como última opción, está mal por supuesto, pero el Señor nos sigue viendo con amor. Es cierto, puede haber consecuencias, pero el Señor como Padre nos corregirá para bendición, para crecer. La pregunta es, ¿y usted mira al cielo frecuentemente?
¿En qué circunstancias usted voltea hacia arriba? ¿Qué ve? ¿A quién busca? El cristiano, cuando voltea al cielo, busca a Cristo, por supuesto. No buscamos ver nuestros familiares en las nubes, ¿no? Ellos están en la presencia del Señor. Y entonces, cuando buscamos a Cristo, encontramos paz, sabiendo que Él tiene todo controlado en sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan su justicia. Esa es la bendición que hay en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Bueno, rayos, pues, tormentas también, pues, tenemos que aprender de ello. Como vemos en la imagen, auroras boreales, cometas, arcoíris. Dios creó el arcoíris, es el arco del Señor. No tomemos las cosas de Dios para cosas que ofenden al Señor. ¿Qué más hay en el cielo? Por supuesto, aves poderosas también. Por supuesto, planetas, el sol, la luna, las estrellas, que declaran que Dios es nuestro creador. ¿Qué declarar y qué no declarar? Espero que a lo largo de estos temas, creo que fueron como 7 temas que estudiamos, 7 programas que hablamos de esto, con fundamento bíblico, usted encuentre un inquebrantable cimiento en la palabra del Señor y afirme su fe en lo que Dios dice, no en lo que nosotros. Si ponemos como fundamento la Biblia, antes que nuestras emociones, antes que nuestras experiencias, antes que nuestras tradiciones, encontraremos la verdad y nada nos podrá tumbar de ahí. Y aunque vengan lluvias, y vengan ríos, y tormentas y deslaves, nuestra casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Termino este tema con este texto de Isaías 8:20, que dice así la palabra del Señor: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Toda doctrina que usted tenga, toda enseñanza que le dé su líder religioso, su pastor, su sacerdote, su imán, el que usted me diga, el que presida, su maestra de escuela dominical, aférrese, compruébelo en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si la contradice, no solamente lo siga porque ahí nació usted, no solamente siga lo que le dice su pastor porque le cae bien o porque es su familiar. No, la salvación está en juego. Pero si usted pone la mano, su vida en el fundamento de la palabra de Dios, encontrará firmeza y tendrá vida eterna. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros, amados. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros, amados. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama
¿911? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Queremos pedirle que por favor nos acompañe en la siguiente oración. Por favor. Amoroso Padre, una de las más grandes bendiciones que has dado al hombre es el matrimonio, Señor. Tú no quieres que el hombre esté solo y por eso haces hombres y mujeres idóneos para formar hogares felices que puedan llevar hijos en pos de ti y donde tú seas glorificado. Pero muchos matrimonios, sabemos, dolorosamente tienen problemas graves. Algunos ya de divorcio, algunos aunque viven juntos ya el amor ya se murió, ni se hablan. Están con ofensas muy continuas y muy graves, cada vez más graves, aún golpes. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que hagas un milagro, Señor. Y aun cuando aquellos amores que se juraron en un altar ya están muertos, tú tienes poder para resucitar, porque a Lázaro lo resucitaste cuando ya apestaba. Sí, algunos hogares ya huelen mal, Señor, por los malos tratos, el coraje, los resentimientos, la amargura, la infidelidad, las ofensas, los golpes. Te ruego, Señor, que pongas paz, pongas amor, pongas reconciliación y salves esos matrimonios para gloria tuya y la bendición y alegría de los niños, de los hijos y de ellos mismos. Que tu nombre sea glorificado y ellos reconozcan que el único que los pudo salvar del naufragio fuiste tú. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En Dios hay restauración para los matrimonios, sí los hay. Si con arrepentimiento usted si está pasando algo así, para en este momento y vuelve a casa, Dios le ayude a que en su hogar haya esa bendición, pero haga de Jesucristo su Dios. Le pedimos, por favor. Queremos saludar a las personas que nos acompañaron hoy, por favor. Sí, con gusto. A Liliana Rodríguez, a María Karen Ramírez, hasta Campeche, un abrazo, hermano. La señora Elenita le pusieron, Elenita. Román Santos, Meli González, Alejandro Michel Toral, Tani Marín, Gustavo Maldo, Gustavo, Salvador Hernández Castro, creo que te conozco, Airam Somar, muchas gracias, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos y por favor compartan este ministerio que con la ayuda del Señor a través de su palabra será de bendición. Tenemos la bendición los martes, el culto de oración, donde le pedimos al Señor por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestros matrimonios, como acabamos de orar. Le pedimos al Señor por trabajo también, que el Señor provea ante alguna necesidad que haya. Esos son los martes a las 7. Los jueves tenemos el culto general, donde ahí, gracias a Dios, tenemos predicación, gracias a Dios, los jueves a las 7. Y los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde nuestro culto general, que también transmitimos por Facebook en vivo, gracias a Dios. También tenemos misiones, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo. Estamos los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 6:30 en la petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la de Nanchital, y los viernes a las 7 de la noche en Acayucan, Francisco Javier Mina 606, casa esquina con Zamora. Gracias a Dios. Y los ministerios en el radio y en el periódico. Sí, por 26 años, gracias a Dios, Gracias el a Diario Dios. del Istmo, la sección de Aguas de Reposo, la columna Aguas de Reposo en las secciones sociales, y también los sábados Exa FM 101.7 en el radio Al Abrigo del Altísimo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que el Señor te use en esos ministerios. Amén, amén. Y que por favor acompáñenos también ahí y en el periódico usted Por pueda favor. leernos. Visite Amén. también por favor nuestra página alabrigodelaltistimo1.blogspot.mx, donde con la ayuda del Señor sabemos que a través de su palabra seremos edificados. Ahí están escritos de Aguas de Reposo, gracias a Dios. Amén. Y también los programas de Al Rescate del Alma, que estamos en número 247. Alabado sea Dios. 48. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Gracias a Dios, gracias por la
vida. Dios bendiga a nuestro canal, Imagen y Política, bendiga a nuestro hermano José Luis y a su familia, que el Señor les provea y que el Señor los guarde, siempre les dé sabiduría. Amén. Gracias por sus oraciones, gracias por sus Muchas palabras de gracias. aliento, en verdad son, Gracias. son de mucha bendición. Compartan por favor este ministerio cristiano que con la ayuda de Dios será de edificación. Y antes para que nos despidas con un texto, por favor, el que tú decidas, queremos decirle que la libertad está en Jesucristo, que busque usted de corazón a Él y encontrará vida. Mucha gente no sabe lo que es verdadera libertad. No sé desde cuándo usted no se siente libre, sinceramente. Si cuando encuentra usted estando en silencio en su casa ya para acostarse, se siente libre o se siente atado, se siente con miedo o se siente feliz. Si el silencio usted lo atrapa y le da miedo, en Jesucristo hay verdadero refugio que usted puede tener tranquilidad en su corazón. Por favor, un texto para terminar, Sí, por favor. El Señor Jesucristo dijo estas sagradas, eternas y ciertísimas palabras: conocerán la verdad y la verdad los libertará. Juan 8:32. Jesucristo es la verdad. Él quiere ser su libertador. Amén. Gloria a Dios. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna por la fe. Amén. Búsquelo. Cristo Amén. es su Salvador. Él le ama y hoy nos extiende su mano. Amén. Que Él esté con usted. Amén, amén.